Pues muy buenas a todos, soy Santi y nada, pues como siempre, lo primero de todo, daros la bienvenida, daros las gracias por acompañarme en este nuevo vídeo y nada. En el vídeo de hoy pues os traigo pues cuáles son pues mis conclusiones finales después de haber estado probando la nueva agua de yo profundo Parfum. Y nada, pues después de unos días os cuento lo que me parece. Vamos allá, dentro vídeo. Bueno, pues vamos allá con la fragancia, sin más preámbulo. Desde el vídeo de primeras impresiones, pues ha sido la fragancia que he estado utilizando prácticamente pues estos últimos casi semanas, 5 o 6 días que llevo con ella. La he probado en distintas situaciones, de día, de noche, por la tarde, en fin, le he estado dando uso pues a tope, quitando algún día que estaba un poquito peor del constipado y demás, que la verdad que no estaba tampoco para oler nada. El resto pues ha sido pues digamos mi perfume firma, ¿no? Y ya pues me atrevo a daros mi opinión, como siempre pues mi humilde opinión, mi más sincera opinión y bueno, tratando de expresar lo que noto lo mejor que puedo para intentar transmitiroslo de la mejor manera posible. Y nada, vamos sin más con ella. Empezamos por la botellita, la caja ya no la tengo, entonces pues aquí tenemos la botellita pues en la misma línea que la nueva Eau de Parfum, con esta nueva versión pues degradado hasta el fondo, un poquito más oscura que lo que sería la botella del Eau de Parfum, y luego pues bueno, pues viene pues con su tapón imantado, que para mí pues es un plus. A mí directamente pues me gusta más este formato de botella que el que teníamos anterior. Esto ya pues cuestión de gustos. Vamos con las notas, hacemos un repaso rápido a lo mismo que decíamos en el vídeo anterior. En salida tenemos notas marinas y tenemos mandarina verde. De corazón tenemos mimosa y en el fondo tenemos el pachuli y tenemos el ládano. Bueno, son notas que a mí me desconcertaron bastante después bueno, pues a los 20 minutos de habérmela sprayado, que fue después de grabar el vídeo y demás, ¿no? Y porque el perfume va cambiando, el perfume no es un perfume, y eso es bueno, pues desde mi punto de vista es bueno, ¿no? Ver que el perfume pues es un perfume que evoluciona, que va cambiando, que no es un perfume que se mantiene lineal, te lo sprayas y eso es lo que vas a oler hasta el final. Es un perfume que poco a poco va cambiando, van surgiendo cambios y para mí, desde mi punto de vista, para bien. Entonces, pues bueno, vamos un poquito, lo comentaba con algún compañero y también pues con alguno de vosotros, ¿no? Ostras, digo, me está haciendo unos quiebros la fragancia que ya no sé ni dónde estoy, ¿no? Entonces pues me confundían un poquito las notas y decía, bueno, pues será en el corazón, yo creo que mimosa solamente, bueno, no sé, igual me está... En fin, normalmente pues sabéis que se declaran las notas, luego siempre llevan más cosas. Yo tampoco soy muy experto y muy fino a la hora de detectar, ¿no? Notas así, salvo que las sienta muy claras, tampoco me aventuro mucho a ello, ¿no? Y nada, bueno, la comparativa la vamos a hacer un poquito, pues como digo, un poquito pues con la Eau de Parfum, pues para que vayamos siguiendo, digamos, un hilo y nos podamos hacer una idea. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una salida cítrica marina. Como decía, un cítrico más denso, más oscuro, un cítrico mucho más suave. No es un cítrico tan chillón como podemos encontrar en la Eau de Parfum, que se nota más, que de estos que parece que pica, ¿no? Más alimonado, digamos. Este es, aunque se le nota más profundo y más oscuro, no es tan chillón. Después tenemos una base, tenemos un corazón verde también, un corazón verde. Aquí fue donde ya empecé yo a darle vueltas al coco, digo, parece que yo la noto también aromática, le noto todas esas, pero claro, la mimosa también puede darle ese carácter, quizá incluso también puede llegar a endulzar un poquito, ¿no? Esa salida que se nota, que no se nota
tan chispeante aquí, pero que bueno, desde mi punto de vista yo creo que esto también lleva a bergamota, ¿no? Aunque no se note tanto. Entonces, pues ahí en esas notas de corazón, pues me quedé yo un poquito como diciendo, bueno, ¿serán estas las notas? ¿No serán? Porque ese toque herbal aromático yo se lo noto. No de la misma forma, porque la fragancia aquí ya está empezando a distanciarse un poquito de lo que es la versión Eau de Parfum, pero sí que se lo notaba. Y ya os digo, seguramente sea la mimosa lo que le da ese carácter verde, ese carácter herbal, incluso el que hace quizá que baje un poco la intensidad de esa salida cítrica, incluso lo llegue a endulzar un poco, ¿no? Y bueno, y yo creo que donde ya las fragancias se separan del todo y donde se notan las diferencias más notables, por lo menos para mí, ya es en el secado, ¿no? En el secado ya yo ya noto que esta fragancia pues se va por un camino un poco más resinoso, terroso, balsámico, eh, se va volviendo más profunda, se va volviendo más oscura, le da ese toque nocturno que decía, al menos yo la veo así, la percibo más nocturna, la percibo más de tarde, le da desde mi punto de vista un toquecito más maduro, quizá un poquito sube un punto de elegancia, ¿no? Esta es una fragancia que veo mucho más versátil, eh, para todo el día, para uso todo el día, y sin embargo, para mí, pues esta es una fragancia, pues ya tarde-noche, quizá pues para unas ocasiones un poquito más formales, ¿no? Tampoco estamos hablando de formal, pero quizá pues un poquito más que lo que es la Eau de Parfum. Y bueno, ya os digo, en el secado donde más diferencias he ido notando yo. Y me ha pasado una cosa muy curiosa. En esta pasada Semana Santa, un perfume que he estado utilizando muchísimo, pues en distintos actos en los que participo, ya sabéis, ¿no? Procesiones y cositas un poquito acordes a esos días y esas fechas. He estado utilizando un perfume que a mí me gusta mucho, que también salió en este 2023 y fue uno de los mejores lanzamientos, que es este Boss Bottle Elixir. Mm, para nada voy a decir que se parecen pero sí que le noto en el secado, en el secado al final le noto un chispazo de esta fragancia. Quizá pues ese toque balsámico, ese toque resinoso, ese toque que le da un poquito pues la oscuridad, la profundidad. Y bueno, lo digo abiertamente, le he notado me da esa sensación en el secado. Ya veis que en este caso, pues para mí difiere bastante, ¿no? de la Eau de Parfum. Entonces, pues en ese sentido, eh, ya os digo, en el aroma le noto pues esa salida cítrica más suave, después se va tornando un poquito herbal, se va notando un poquito aromática y luego tiene el giro pues más resinoso, más balsámico, más oscuro. Y bueno, esto sería un poquito pues lo que he ido notando. Las ocasiones de uso de este perfume. Las ocasiones de uso, pues como os he comentado, para mí esta es un perfume de primavera-verano, más primavera diría yo. Quizá no lo utilizaría en verano-verano, sobre todo pues, cuando haga demasiado calor. Y sobre todo, pues es un perfume que para mí es tarde-noche, es un perfume tarde-noche y con un puntito por encima de formal con respecto pues a este Eau de Parfum. Muchísimo más versátil para mí, ¿vale? Y luego vamos con el rendimiento. El rendimiento, bueno, el rendimiento que a mí me ha dado este perfume,
de verdad y sinceramente, a mí me he estado dando una media de 5 horitas. Me está dando una media de 5 horitas de manera perceptible, lo cual para mí, siendo un perfume tarde-noche, que es como yo lo considero y como por supuesto lo voy a utilizar, eh, para mí está bien. Para mí está bien. Es una cosa que no me voy a. No tengo queja de ese rendimiento que me ha dado. Y no solo, pues ya os digo, algún día un poquito más. Y si ya hablamos de rastrear, pues alguna horita más sí me da perfectamente. Y sobre todo, pues esas últimas horas, esas dos últimas, los últimos momentos de la fragancia, con ese, con ese chispazo y ese deje resinoso, balsámico, oscuro, que me deja esta. Es así, yo lo noto así. Y bueno, como conclusiones finales, pues bueno, creo que tenemos aquí una fragancia, una buena fragancia. Desde mi punto de vista es un buen lanzamiento, es una fragancia que evoluciona, es una fragancia que te permite, que te permite seguir un poquito esta línea, ¿no? Sin desmarcarte demasiado, pero marcando una diferencia y marcando quizá pues unas ocasiones de uso, un puntito de versatilidad distinta a la que pueda tener esta, pero sin dejar de percibir y sin dejar de notar pues ese ADN profundo, ¿no? que tiene esta original. Así que para mí es un acierto. También os digo sinceramente bueno, no sé el tiempo que me va a durar. A mí seguramente me dure bastante, porque bueno, cuando ya tienes bastantes perfumes, pues vas rotando y demás, y al final lo voy a estar usando. Pero bueno, sinceramente también os digo que si en algún momento se me termina el frasco, pues posiblemente pues no haya backup, ¿no? Es mi opinión, ¿no? Yo casi que por las ocasiones de uso que le doy a las fragancias o por las situaciones que sé que voy a usar o de la manera que a mí me gusta llevarlas y demás, pues quizá continuaría con esta o de parfum. Pero bueno, ya os digo, lo importante es que vosotros la vayáis probando, que vayáis sacando vuestras propias conclusiones y bueno, me encantaría pues que me fueseis contando pues qué sensación os da a vosotros, si la habéis probado, que me escribáis por aquí pues cualquier cosita y bueno, si habéis tenido las mismas percepciones que yo, si estoy loco de remate, pero bueno, ya os digo y me reitero que he intentado ser pues lo más sincero, honesto con vosotros y sobre todo pues tratar de explicar y de transmitiros lo que yo más o menos he ido notando, que, que a veces pues también me voy por las ramas y me cuesta bastante. Así que nada, esto es todo. Daros las gracias si habéis llegado hasta este punto del vídeo y nada, espero vuestro feedback y hasta la próxima, chicos. Chao.